Profesor, José me pregunta, ¿hasta cuándo hay plazo para los trabajos? Para este trabajo, que es el trabajo del módulo 6, esta tarea, ¿cierto? Es hasta la próxima semana el plazo. ¿Ya? Para la próxima semana debemos haber terminado todo de todo. ¿Ya? Entrar, admitir. ¿Ok? Ese es el chat, ¿no? Lo que pregunta Josefa es también para Josefa, para la próxima semana, algún trabajo trazado del módulo, de alguno de los módulos, ¿ya? Entonces, yo ahora voy a explicar algunos de los conceptos que quedan pendientes en este vistazo muy, muy somero, muy básico, ya de algunos conceptos de la economía, ¿cierto? Ya hemos explicado, ya hemos hecho la introducción respecto de qué es economía, hemos hablado acerca de el llamado, saquen su texto del estudiante y nos situamos en la unidad 1 del texto del estudiante, ¿cierto? Los conceptos que ya vimos son respecto de la lección 1 de la unidad 1 del texto del estudiante, nuestro módulo 6, economía. Ok. Entonces ya vimos qué es el problema económico, ya hablamos acerca de que este problema económico tiene subyacente la idea, ¿cierto? Esta contradicción entre recursos que son limitados, ¿ya? Las necesidades que son básicamente ilimitadas. Y estas necesidades pueden ser en el ámbito individual. Ok, Paula, no problema. Ahí la señorita Fe se le va a dejar una presente o con una J, ¿ya? Que estas necesidades, oiga, y que le vaya bien, Paula, ayer nos decían que usted está en una competición, así que le vaya muy bien, ojalá que logre triunfar. Ya decíamos que las necesidades básicamente eran ilimitadas y por el contrario, los recursos de los cuales disponemos ya son limitados, ¿cierto? Ahí hay una ecuación que no aparece en este texto del estudiante, pero la voy a mencionar muy someramente, es que cuando se nos habla de recursos, ¿cierto? Los recursos pueden ser pecuniarios, es decir, el dinero, ¿cierto? Hoy en día este dinero electrónico, ¿cierto? Una cifra en tu tableta de teléfono que te dice, bueno, tú tienes tanto dinero, y ese dinero obviamente no reside físicamente en un papelito, sino que está en el sistema informático, ¿cierto? Esto es nuestro presente, ¿ya? Que si bien esto ya existía hace décadas, hoy en día se ha masificado, ¿cierto? Antes tenían acceso a tener su dinero electrónico las personas, no sé, por los gerentes, hace 20 años atrás. Y hoy en día cualquier trabajador básicamente tiene su dinero en su famosa cuenta root. En el tiempo pasado, los recursos fueron de la orden de, por ejemplo, las cabezas de ganado, ¿ya? De hecho, el nombre pecuniario, pecunia, viene de pezuña. Se contaba la riqueza por cuánta cantidad de cabezas de ganado, ¿cierto? Pezuña, tenía cada individuo, cada familia, ¿ya? En el idioma mapuzungún, por ejemplo, dinero es cuyini, cuyin, con K y ñ final, y esa es la misma palabra para referirse a buey, ¿ya? Entonces, hay una relación, ¿ya? Hoy en día la riqueza, ¿cierto? Los recursos que son limitados los tenemos en un número, ¿cierto? Bancario electrónico. Alguna vez en el pasado fueron principalmente
animales y o tierras. ¿Okay? Y eso es una historia económica que también hay que ser consciente de esto, ¿cierto? Sobre este tema, sobre los recursos que son limitados, hay un elemento en esta ecuación que no parece, digamos, desarrollado, pero es el factor tiempo, ¿ya? Todos tenemos un relojito, un reloj de arena que está corriendo desde que nacemos, ¿cierto? Y el último granito de arena es cuando fallecemos, ¿cierto? Entonces, se dice que el tiempo, uno produce la riqueza en el tiempo, digamos, ¿cierto? Por ejemplo, 8 horas de trabajo equivalen a tanto dinero, ¿cierto? Entonces se dice que hay personas que piensan, que dicen que el recurso realmente limitado y que no vuelve atrás es el tiempo, ¿ya? El tiempo. Entonces ahí hay una notable, digamos, reflexión filosófica, histórica, acerca de qué es lo que significa el tiempo, qué es el tiempo, ¿cierto? Bueno, después nosotros hablábamos de los bienes y servicios, ¿ya? Y los llamados medios o factores de producción, ¿ya? Y mencionábamos ahí, claro, los factores de producción, los que producen la riqueza, básicamente la tierra, donde están los recursos naturales, que también son limitados, bajo la fuerza de trabajo que se da en función de un tiempo determinado, ¿cierto? Y lo que se llama el capital, que pueden ser dinero, ¿cierto? Constante y sonante en efectivo, o bien dinero invertido, es decir, los capitales que se llaman capitales de inversión, en este caso maquinaria, o el llamado capital humano, que son el conjunto de trabajadores de una organización eh, o empresa, ¿ya? También hablábamos de que los bienes, un bien, ¿ya? Puede clasificarse en bien de consumo o llamado bien intermedio, ¿ya? Para poner un ejemplo, un bien de consumo es un teléfono celular, unas zapatillas, ¿ya? Que por definición no, atención con esto, un celular, ¿ya? O unas zapatillas, per se, en la gran mayoría de la población, no generan riqueza, es decir, no son una inversión. Pero pongamos el caso, ¿ya? Pongamos el caso de que haya una persona que trabaje, digamos, no sé, en el deporte, ¿ya? Y en este caso unas zapatillas de calidad, ¿cierto? Que le permitan, no sé, el mismo caso de la Paula que va a competir, ya se transforma en una inversión, ¿ya? En este caso están los bienes de consumo, ¿cierto? Destinados a el goce, ¿cierto? El consumo de cada individuo, y los bienes intermedios, que algunos teóricos le llaman también bienes de inversión, es decir, aquellos que se invierten en una empresa para generar más riqueza. Rápidamente, ya, este es un repaso, teníamos los conceptos de agente económico, en donde se produce el llamado flujo económico. El flujo económico son las relaciones que existen entre los diferentes agentes económicos, que son quienes sostienen, producen la economía, ¿ya? Y según esta introducción, ¿cierto?, la economía en su texto del estudiante, tenemos que son básicamente tres: las familias, ¿cierto?, como unidades productoras, agente económico; las empresas, ¿cierto?, y el Estado, ¿ya? Y entre estos tres puntos de este flujo económico se producen relaciones económicas en donde, por ejemplo, las empresas contratan la fuerza de trabajo de los padres o madres de familia, ¿cierto?, a las cuales les pagan sueldo, pero a su vez estas mismas familias compran bienes y servicios a estas mismas empresas. Por su parte, las empresas al Estado le pagan impuestos, y sabemos que con los impuestos
es cómo el Estado financia su quehacer, ¿cierto? Y a la vez que recibe impuestos de las empresas, el Estado compra, bienes y servicios que brindan estas empresas, ¿ya? Decíamos que para una empresa cualquiera tener un contrato con el Estado es prácticamente asegurarse el año, ¿ya? Cuando hay un contrato millonario del Estado hacia la empresa. Y ahí están todas las problemáticas de ética y moral, ¿cierto? En esto que estoy hablando, porque decíamos que las empresas pagan impuestos, ¿ya? Pero nosotros sabemos que en nuestro país, en nuestro paísito, querido Chile, hay muchas empresas que evaden impuestos de un modo increíble, ¿ya? Incluyendo las empresas del actual presidente de este país, ¿cierto? Por otro lado, eh, también se da el caso, ¿cierto?, en donde el Estado compra bienes y servicios de determinadas empresas, pero estos se hacen a través de concursos. Cuando se investiga muchas veces se conoce que son concursos públicos viciados, es decir que el Estado muchas veces, el Estado me refiero a un municipio, ¿cierto?, un Ceremi, contrata los servicios de una empresa con las cuales tiene intereses, digamos, en donde, no sé, el gerente de la empresa es del partido político X y por eso se adjudicó un contrato millonario con el Estado. Y eso sabemos que también pasa en este país y no solamente en este país, ¿cierto? Entonces, estos tres del llamado flujo económico, estos tres agentes económicos van a interactuar entre ellos. Esta es una visión, digamos, clásica de la economía y sucinta, es decir, un tanto básica. ¿Por qué? Porque ya sabemos, y lo he dicho, que está todo cambiando muy rápido, ¿cierto? Entonces, a esto se le suma el llamado factor externo, ¿cierto? El agente económico cuarto, que es el sector externo. Todo lo que es la economía internacional, ¿cierto? A través de las cuales, no sé, pues las empresas chinas llegan a nuestro país y el Estado compra bienes de consumo de estas empresas, o bien empresas chilenas compran bienes de consumo o de inversión de empresas chinas, o lo que ocurre hoy en día, ¿cierto?, en donde un individuo común y corriente puede acceder directamente a través de Internet a comprar vía globalización, ¿cierto?, un servicio, un bien desde el extranjero, ¿cierto? Eso sabemos que también está pasando hoy en día, donde, no sé, pues yo puedo mandar a pedir una caja de atriles, ¿cierto?, a China, me sale muy barato y los vendo acá en Valparaíso, y eso sería un emprendimiento y eso ocurre, eso pasa, ¿cierto? Con este auge del comercio electrónico e internacional. Ok, voy a ir muy breve para que ustedes tengan tiempo de hacer su tarea, ¿ya? Y vamos a discutir los conceptos de el mercado. Igual lo habíamos visto un poco la semana anterior, ¿cierto? Básicamente en el mercado es donde se efectúan estas relaciones económicas de compra y venta de bienes y o servicios, ¿ya? Y en la antigüedad, es decir, perdón, en la Edad Media, ya que es cuando surge este, este modo capitalista de la economía en Europa, y que desde ahí se expandió por todo el mundo hasta el día de hoy, donde está prácticamente todo el mundo, las actividades económicas se daban en la plaza de la ciudad, ¿cierto? O bien en ferias que transcurrían en un cruce de caminos en un lugar rural del campo, ¿ya? Y que posteriormente estas ferias dieron origen a ciudades, ¿ya? Ciudades comerciales. Hoy en día sabemos, ¿cierto? Es nuestro presente, que el mercado también puede tener un componente virtual. Es decir, hoy en día el mercado no es solamente cuando uno va presencial y físicamente a comprar un bien o un servicio,
sino que hoy en día uno puede adquirir, ¿cierto?, un bien de consumo, ¿cierto? No sé, el ejemplo de las zapatillas, unas zapatillas las compra a Falabella horrible y te las envían a la casa, ¿cierto? O bien puede comprar un bien de inversión, un bien intermedio a, por ejemplo, una industria, una empresa china, por poner un ejemplo, un Dremel, ¿ya? ¿Sabes lo que es un Dremel? ¿Dremel? Que es una maquinita que sirve para pulir instrumentos musicales, ¿ya? Ese en este caso no es un bien de consumo, es un bien de servicio que sirve para... denme un segundito, joven. Ya, gracias que va saliendo la guaguita y tenía que subirla ahí al... Ya, entonces decíamos que hoy en día uno a través de la virtualidad puede comprar ya sea bienes de consumo, bienes de inversión o por ejemplo, o bien servicios, ¿ya? Servicios, servicios, asistencia psicológica, clases de piano, violín, música, danza, de historia, de matemática, ¿cierto? Servicios, ¿ya? También los servicios financieros hoy día se hacen por estas plataformas, ¿ya? Y aquí hay dos elementos básicos, ¿ya? Que son los precios, ¿cierto? ¿Cómo se generan los precios en el mercado? Y aquí tenemos que entrar a hablar de dos conceptos más que son la oferta y la demanda, ¿cierto? Los precios de un bien o un servicio en el mercado se van a estar en una ecuación directa, en donde digamos, la oferta, ¿ya? La oferta de los bienes, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo típico que incluso aparece ahí en el libro. El precio del valor de la carne para fiestas patrias, ¿cierto? Entonces sabemos que en fiestas patrias todos los chilenos o gran parte hacen asados y hay una gran demanda, ¿cierto? Una gran demanda por carne, ¿cierto? ¿Qué ocurre con la oferta de la carne? ¿Alguien me puede responder, por favor? ¿Qué va a ocurrir con la cantidad de oferta que hay en este mercado, ¿cierto? En la época de fiestas patrias. ¿Qué ocurre con la oferta en este caso? Sube la carne, justamente, gracias Antonio. Yo pregunté qué pasa con la oferta, no con el precio, ¿ya? Hay una cosa que es oferta, demanda, y al medio hay un precio, ¿ya? Usted me respondió lo que está acá en el medio, ¿cierto? Pero hay una gran demanda de carne y la oferta, sabemos, por ejemplo, que en estas épocas, no sé, pues, por ejemplo, los mataderos, el negocio de la carne, los mataderos sacrifican, asesinan muchos animalitos semanas antes de septiembre, ¿cierto? Para que cuando venga las fiestas patrias haya oferta suficiente de carne porque se sabe que va a haber mayor demanda, ¿ya? Pero lo que sí pasa es que el precio de este bien de consumo, ¿cierto? Va a subir, ¿cierto? Vamos a poner otro ejemplo que ocurrió, otro ejemplo que ocurrió el año pasado, a raíz del estallido social, ¿ya? Pasó lo siguiente. El estallido social vino el 18 de octubre, ¿cierto? Y generalmente las licenciaturas ocurren en noviembre y diciembre, ¿cierto? Bueno, ¿qué ocurrió? Ocurrió que
las empresas de retail se quedaron con un gran stock de ternos, de trajes de terno, ¿cierto? Porque muchos colegios no hicieron licenciatura, es decir, muchos jóvenes que tenían previsto comprar un terno, no se compraron un terno y ahí quedaron los ternos en los retail. Entonces, aquí ocurre el efecto contrario. No existió una alta oferta de ternos, ¿cierto? Y por lo tanto, perdón, me confundí. No existió una altísima demanda. Por lo tanto, la oferta que estaba ahí disponible no se consumió, ¿cierto? Al cabo de que ya pasó la temporada de diciembre, empezaron las liquidaciones. Hay una musiquita. Ya. ¿Me escuchan? Sí. Ya, entonces, ¿qué pasó con este segundo ejemplo, ¿cierto? Ocurrió que el valor, ¿cierto?, de los ternos, que siempre, no sé, pues vale 60, 70, 80, 50 mil pesos, dependiendo de la marca, bajó a precios ridículos casi, ¿ya? Bueno, esos son eh, elementos que influyen en el valor un, de un bien, ¿cierto? La oferta y la demanda, ¿ya? Otros elementos otros factores que influyen en los precios será el, el no menor factor que se llama los costos de producción, ¿ya? El precio tener una relación con cuánto costó producir tal bien, ¿cierto? Entonces, no sé si han escuchado hablar de pérdidas, números rojos, números azules, para que una empresa o en este caso, una fábrica de ternos, o bien una empresa que vende ternos, Falabella o Ripley, para que haya números azules, ¿cierto? El precio de este elemento tiene que ser igual o superior a lo que costó comprar o fabricar este elemento, ¿cierto? Atención, otros factores que van a influir en un precio podrán ser, por ejemplo, la presencia o ausencia de un determinado elemento que influye en la producción de este bien o servicio. Ejemplo, ¿alguien puede dar un ejemplo de esto? La presencia o ausencia de un elemento que es necesario para la producción de un determinado bien. Por ejemplo, el agua y las paltas, ¿cierto? Ante una escasez de agua, el precio de las paltas va a subir, ¿cierto? Sumado a que hay una alta demanda, no solo nacional, sino que también internacional, ¿cierto? Entonces, el precio de las paltas es difícil que baje, ¿cierto? Otros factores que influyen en un precio son la escasez de un determinado producto, el tamaño del mercado, ¿cierto? El precio de los bienes del mismo tipo, es decir, los precios de la competencia, ¿cierto? ¿Cómo va a ser la competencia? ¿Ya? Si va a ser una competencia salvaje o una competencia, me refiero yo, por ejemplo, a cuando hay elementos que se venden a muy bajo precio, ¿cierto? Eso pone en riesgo, digamos, pone en riesgo, digamos, las ganancias de un determinado negocio, ¿cierto? Otros factores que van a influir en un precio son los gustos, las modas, las características socioeconómicas del grupo que adquiere determinado bien y los famosos imponderables. Por ejemplo, un estallido social,
¿cierto? Coyunturas políticas, climáticas, ¿cierto? Un aluvión, una helada, grandes lluvias, una nevación que hizo perder la producción, ¿cierto? U otro tipo de imponderables. Entonces, ahora ya yo voy a llegar hasta acá en esta exposición de los conceptos porque ustedes van a darse ahora, se van a dedicar a trabajar en su tarea del módulo 6, ¿ya? Como ya se explicó, consiste esta actividad en que ustedes se pongan en una situación de caso real o hipotético, en donde ustedes puedan demostrar, ¿cierto?, la comprensión de los diferentes conceptos que hay ahí, en cada punto. Es necesario que mencionen uno solo de estos conceptos, no los dos. Si quieren trabajar los dos conceptos, es mejor, obviamente. Pero ya con un concepto que ustedes pongan como ejemplo, me basta. ¿Ok? Entonces vamos a dejar este tiempito para trabajar en esto. ¿Se puede dejar de grabar, señorita Fresia? Yo creo. Sí, para no que quede este tiempo Profe, ahí en vacío. Dígame, Ignacio. y si ya terminé la tarea, Muy bien, si usted ya terminó la tarea, joven, yo le voy a pedir un favor, que esto no va con nota, ¿ya? ya, Si ya terminó la tarea del módulo 6, le voy a pedir que usted pueda hacer tanto usted como otra persona que haya terminado, una autoevaluación. En realidad es lo que vamos a hacer en la próxima semana, ¿ya? En el tiempo de clase yo le voy a pedir que ustedes escriban una autoevaluación de cómo fue su propio experiencia en este ramo, ¿cierto? ¿Qué piensa usted que estuvo bien, que usted hizo? ¿Qué piensa usted que le faltó? Y en el punto 2, que me haga a mí una retroalimentación. Es decir, en qué cosas piensa usted que el profesor estuvo bien, en qué cosas piensa usted que el profesor estuvo mal. Obviamente con toda la confianza, sinceridad y honestidad, no hay problema en esta crítica que es, cierto, constructiva y en base al respeto, ¿ya? Ese es un favor que yo le voy a pedir a cada uno de ustedes porque, como les digo, no va con nota, ¿ya? No es una nota. Nosotros ahora los profesores estamos en la etapa de que hay que cerrar el año, ¿ya? Entonces cualquier alumno, alumna que tenga cosas pendientes, ahora es el momento de preguntar, de ponerse al día, y yo por mientras voy a estar dejando el LIRMI, ¿ya? Primero medio LIRMI, bueno, de hecho ya están, sí, no, ya están ya. Cada uno de las actividades que nosotros hemos hecho el LIRMI, es decir, tienen por fecha de entrega el 27 de noviembre, ¿ya? Para que si hay alguno de ustedes que tenga algo pendiente, lo puede enviar, ¿ya? ¿Se entendió, Ignacio? sí, entendido, ¿Cómo? entendido. Ya, yo entonces me quedo acá conectado. Señorita Fresia, algo, si puede dejar de grabar. Ya, profesor.